Muy buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta webinar, la primera que vamos a hacer en este año 2026, donde vamos a estar hablando de un tema bastante relevante para muchos de los sectores industriales de nuestros países en Latinoamérica, que es la exposición a sílice cristalina y el monitoreo de esta. Vamos a comenzar en unos 5 minuticos, vamos a dar un par de minutos más para que terminen de ingresar las personas que se inscribieron al webinar. Y alrededor de las 9:02, 9:03 ya damos comienzo como tal la presentación. Muchas gracias por unirse, por podernos dedicar este tiempo con ese tema que consideramos es de vital importancia para todos. Recuerden que de igual forma la webinar va a estar siendo grabada y también se les va a compartir la presentación al final de la sesión. Bueno, entonces damos 3 minuticos más para que terminen de ingresar todas las personas y en breve ya comenzamos como tal. Bueno, nuevamente muy buenos días para todos. De nuevo, bienvenidos a esta sesión, a este webinar. Hoy nos acompaña un gran amigo y una persona con mucha experiencia en toda la parte de salud ocupacional. Hoy nos va a acompañar Aaron Apostólico. Les cuento un poco quién es Aaron Apostólico. En este momento es el gerente de línea de producto de aplicaciones de Sensidyne, la empresa sin lugar a duda líder en todo lo que son equipos de muestreo para diferentes metodologías como NIOSH, entre otras.
Y Aaron lleva bastante tiempo en Sensian, pero adicional a esto es un higienista industrial certificado. Brinda soporte técnico a estas líneas de ciencia a nivel global y cuenta con más de 20 años de experiencia en sectores de salud ambiental, salud ocupacional e higiene industrial. Es licenciado en Ciencias Ambientales de la Universidad de Rutgers y en Estudios de Posgrado de Salud y Seguridad Ocupacional de la Universidad del Sur de Florida. Y además cuenta con todas las certificaciones como higienista industrial certificado, profesional de seguridad certificado y también como consultor certificado de todo lo que tiene que ver con ambiente de interior y exposición a contaminantes en interior. Sin más preámbulo, voy a darle la bienvenida a Aaron. Espero pues que este espacio sea de su agrado, que lo puedan aprovechar. Por favor, les recuerdo que si hay preguntas durante la presentación, no las pueden escribir por el chat. Al final tendremos un espacio donde las vamos a revisar y si quedas tiempo, podemos incluso abrir de pronto algún micrófono para que alguien pueda hacer la pregunta de forma en tiempo real directamente a Aaron. Yo voy a ayudar con la traducción. No siendo más, Aaron, welcome. I was just doing a brief introduction of who are you. So from now, the audience is all you. We have almost 95 people connected. So welcome again. Thank you for this space for everyone, for your support, and all yours, the auditorium. Thank you very much. I'm very happy to be here with all of you today, talking about a subject that is very important to me, but to the world population. Silica is a major problem throughout the world. I'm going to talk a little bit today about that problem and how new technology can help solve and make solutions both faster and protect workers better. Bueno, primero, muy buenos días para todos. Estoy muy contento de estar acompañándolos, de poder estar hablando de una temática que es muy importante para todos a nivel global. Y la idea de hoy es poder hablar de esta problemática y, por supuesto, hablar de algunos datos a nivel global y también de cómo las nuevas tecnologías y hacia dónde está yendo el monitoreo que permita tomar decisiones más rápidas respecto a este contaminante. In order to understand the solution, it's important to really identify the problem, the severity of the problem, and how new technologies are really going to help support improved worker safety. So we know that there are millions and millions of workers that are exposed to silica on a regular basis. And amongst those that are of the highest risk are those that are working in construction and heavy equipment operation, things like drywall and concrete, as well as in the mining industry. Lo primero que tenemos que hacer es para poder entender realmente las soluciones o cómo podemos abordar el problema, hay que entender el problema en sí y la severidad del problema. Sabemos y está muy documentado que actualmente hay millones de trabajadores que están expuestos a sílice de forma regular y en el día a día. Hay muchos sectores que están en riesgo, pero incluso algunos de estos sectores son sectores vulnerables donde pronto no se aborda de la mejor manera. Esto, por supuesto, incluye todo lo que son trabajadores en la parte de construcción, todo lo que son operadores de maquinaria, lo que se conoce como maquinaria amarilla o maquinaria pesada, personas que trabajan incluso con drywall o, por supuesto, industrias un poco más sofisticadas o más industrializadas, como por ejemplo puede ser la gran minería. So we understand that this is not a local concern in any one country. There's been many studies that have shown that over 227 million workers around the world are exposed to high levels of silica, including over a million children that work in these industries. Y por supuesto, es importante entender que esto no es un problema local, es un problema que ocurre a nivel mundial. Está documentado y es dentro de las estadísticas y toda la bibliografía. Sabemos que más o menos 227 millones de trabajadores están en industrias o en sectores con alto riesgo de exposición a sílice
Y esto incluye tristemente cifras como 1 millón de niños que actualmente trabajan también dentro de estas industrias. And this is why, we need to look out for not just the children, but those who are typically exposed, which can be, the most vulnerable within a society, those that are disadvantaged and medically underserved. Y por supuesto, esto también es un problema que incluso está en la línea de lo ético, entendiendo que tenemos, por supuesto, que evaluar las grandes industrias, los grandes sectores que conocemos que tienen esto y que de pronto le dan un manejo mejor, pero también tenemos que proteger a las personas más vulnerables, las personas que están en desventaja o que incluso tienen menos posibilidad de acceder a tratamiento médico o a recursos médicos cuando necesiten. And it is because all of, these concerns that from a worldwide standpoint, they have classified respirable crystalline silica that of a worldwide concern. Y por todos estos factores, porque es de impacto global y por todos estos efectos que tiene, es que la sílice cristalina respirable está clasificada como una preocupación de un contaminante del aire a nivel mundial. I wanted to give some examples of um, exposure to silica and both how prevalent and how dangerous it is in the development of occupational diseases. Ahora quiero mostrarles un poco con ejemplos y con datos de algunos países cómo este riesgo realmente es uno de los más grandes que tenemos y cómo desde un punto de vista de salud ocupacional afecta a las personas. So, one example is within the country of India, over 10 million workers are exposed to silica dust, and most of these exposures occur in the construction and mining industries. Solo por ver un ejemplo importante, vamos a mirar a India como país. Se estima que en India hay más de 10 millones de trabajadores que están expuestos a material particulado con sílice y la mayoría de la exposición a este riesgo ocurre en industrias como la minería y la construcción. So, we know that exposures, especially high exposures in these risky industries, can cause silicosis. And silicosis is the occupational disease associated with the exposures to silica. Y sabemos que en muchas de estas industrias donde hay alto riesgo o donde hay altas exposición a este contaminante, asimismo hay un alto riesgo de obtener la enfermedad como tal de salud ocupacional, que sería la silicosis. La silicosis es el resultado de exposiciones con alto riesgo a este contaminante. And the part that is the most concerning is that we can see, depending on which industry and which group of individuals, that anywhere from 3.5% to over 50% of that population in that industry can develop this occupational disease, which is life threatening. Y lo que preocupa realmente es que cuando analizamos la estadística de de qué porcentaje de personas, que depende mucho del grupo de exposición y de la industria, pero encontramos que entre el 3,5 hasta incluso casi el 55% de las personas que están expuestas desarrollan la enfermedad como silicosis, que por supuesto es una enfermedad que afecta la salud y amenaza la vida de la persona. Another example is that in South Africa within the gold and coal mining industries. Otro ejemplo de esta exposición ocurre en Sudáfrica, donde hay grandes industrias de carbón y de oro. It's important to understand that people can work in these industries for many years without necessarily developing any symptoms of the disease. However, if you can detect it early on, you can actually intervene and prevent it from becoming fatal. Algo muy importante es aclarar que muchas veces para este tipo de exposición a este contaminante en particular, podemos pasar muchos años de estar expuestos a altos niveles sin desarrollar incluso ningún síntoma
que nos muestre que estamos generando una enfermedad laboral. Y cuando podemos detectar a tiempo que estamos expuestos o que estamos desarrollando este tipo de enfermedades, de hecho se puede intervenir y se puede minimizar el efecto y tomar decisiones para que la persona no vaya a sufrir en un futuro por esta enfermedad. So I did some research and I wanted to share what I found in the South American countries. Specifically, in Brazil, silicosis remains the most prevalent pneumoconiosis in the country. That is an occupational lung disease. Quise hacer un poco de búsqueda para contextualizar también en qué se encuentra Latinoamérica. Por ejemplo, en Brasil la silicosis sigue siendo la causa más prevalente de neumoconosis en este país. So several studies have shown that those miners within the semi-precious stone and things like amethyst, over 1/3 of the population has developed silicosis. Y aquí hay algunos estudios interesantes que muestran, por ejemplo, que algunos trabajadores de metales semipreciosos, como por ejemplo lo que es la amatista, encontrábamos con tasas que uno de cada tres trabajadores desarrollaba silicosis. That it is also important that those that actually carve the stones actually have a higher prevalence of the occupational disease. Over 50% of those have exceeded safe limits in their workplaces. Y también es importante mencionar que aunque esto de uno de cada tres es un promedio, las personas que tenían la función como tal de excavar para encontrar este tipo de metal semiprecioso, incluso tenían tasas que subían hasta un 54%, lo que obviamente excede en cualquier límite recomendable en el lugar de trabajo. It's also important to note that within Brazil, the silicosis mortality rate, it peaked in 2006, and even though it has declined some since then, that there's still a very high mortality rate among those elderly workers that are still being exposed. Y es importante mencionar que en el caso, por ejemplo, de Brasil, si bien la silicosis tuvo un pico de enfermedades reportadas en el 2006 y desde ahí ha venido una disminución, la disminución ha sido bastante moderada e incluso es una disminución que no se ha visto en ciertos grupos de trabajadores informales, por ejemplo, donde esto se ha mantenido constante. Also in Chile, studies have shown that they have the highest age standardized rate of silicosis. What does this mean? That of the 100,000 people that were exposed, 16.289 percent, which is a very high prevalence rate, had developed this occupational disease. Pasándonos a otro país como Chile, por ejemplo, en 2019, hay estadísticas que nos muestran que ellos tienen una de las tasas de silicosis a mayor edad más prevalecientes a nivel mundial, donde tienen una tasa de hecho de casi 16.3 casos por cada 100.000 habitantes. To put that into perspective, other countries have half of that rate. Para poner un poquito en perspectiva, otros países que tienen actividades similares a nivel mundial tienen una tasa que es casi la mitad, es decir, casi que 7 o 8 casos por cada 100.000 habitantes. Another example is that in Peru, they found that 26% of a group of 840 miners that were surveyed had silicosis. So greater than 1/4 of the miners that were surveyed actually had the disease. Otro caso también documentado, por ejemplo, en Perú hay un estudio que se hizo en el 2008 donde se agruparon 840 mineros y de 840 mineros la tasa de personas que contrajeron o que llegaron a desarrollar la enfermedad fue casi de un cuarto, es decir, una de cada cuatro personas desarrollaba silicosis. One of the things that attributed to that
was that they have work that are in very high altitudes, and the density of the air and the volume of air that is breathed in the high altitudes compounds the exposure. Y aquí algo que vale la pena también resaltar es que en el caso de Perú, muchos de los trabajos de minería se realizan en gran altitud y esto tiene un efecto, de hecho, por la densidad del aire y la forma como está la exposición en estas tasas de desarrollar la enfermedad. And lastly, in Paraguay in 2019, study showed that the exposures to silica that cause silicosis reduced the average lifespan of those workers. Y hay otros estudios, por ejemplo, en países como Paraguay, para terminar los ejemplos, pero en Paraguay, por ejemplo, hay algunos estudios que demuestran cómo se desarrolla esta enfermedad y cómo se reduce la habilidad de trabajar y de permanecer activos estas personas al estar expuestos a este contaminante. So now that we understand a little bit about how prevalent silica is and how dangerous it is throughout the world, how do we properly assess the exposure to silica? Y ya que entendimos qué tan peligroso y qué tan prevalente es esta problemática a nivel mundial, la pregunta que nos sigue, por supuesto, es cómo podemos realmente, cómo podemos evaluar correctamente si una persona está siendo expuesta a este contaminante. So the first thing you want to do is perform a hazard assessment, and that is to identify those things within the industry that cause harm. And you would do this through performing personal monitoring, performing area monitoring, and reviewing objective data. Y lo primero que queremos hacer va a ser poder realizar una evaluación de riesgos, donde básicamente lo que queremos es identificar qué variables o qué áreas o qué factores pueden provocar que se desarrolle o se manifieste este peligro, ¿no? Entonces vamos a hacerlo a través de monitoreo personal, de algunos monitores de área o incluso haciendo una revisión objetiva de datos que tengamos de esa empresa o de ese lugar. I'll talk a little bit more about what objective data is and how even some of the newer technologies can assist with creating new objective data. Más adelante igual vamos a hablar un poquito de qué significa ese término de revisar data objetiva, de qué significa hacer eso, de qué data es objetiva y por supuesto cómo las nuevas tecnologías nos pueden ayudar a complementar este punto. Once you identify what the hazard is, the next step is really determining the risk. And that is looking at both the severity and the likelihood of exposure. This includes looking at the frequency of exposures, the duration of the exposures, and the concentration that's present as compared to the occupational exposure limit. Después de hacer esta evaluación, lo que queremos, por supuesto, es también determinar cuál es el nivel de riesgo en el que estamos, en cada caso específico. Para esto se hace básicamente revisando la severidad de ese riesgo y, por supuesto, qué tan factible o probable es que se dé esa exposición y que ésta pueda causar una enfermedad o una lesión. Para esto nos vamos a basar en la frecuencia de exposición, en la duración de la exposición y por supuesto en las concentraciones presentes del contaminante comparado con los límites de exposición. I'm going to talk a little bit more in this presentation about occupational exposure limits, but I always like going back to the old saying of it's the dose that makes the poison. Más adelante voy a hablar más de acerca de estos límites de exposición, pero siempre me gusta una frase que usamos mucho y es que realmente la dosis es la que determina el nivel de envenenamiento que puede tener uno. So once that you have completed your risk assessment, obviously it's our goal to prevent and mitigate exposures and protect those workers. And we can do that through developing a proper industrial hygiene or occupational health program,
utilizing the controls that we have at our availability, and always striving for continuous improvement. Y por supuesto, una vez identificamos este riesgo, lo que queremos es tomar las acciones que nos permitan prevenir o mitigar esas exposiciones y, por supuesto, minimizar el peligro al que están expuestas esas personas. Para esto, básicamente, vamos a desarrollar un programa robusto de salud ocupacional. También vamos a utilizar controles jerárquicos y también podemos basarnos siempre en la mejora continua de los procesos. So I mentioned occupational exposure limits, and this is, really there to help us understand what the risk is. The occupational exposure limit is really that acceptable upper limit of exposure. Now, in the case of silica, most of the occupational exposure limits are based on a worker's 8-hour time-weighted average. However, what hasn't been fully understood throughout the years is what happens when you have a shorter term exposure to very high levels of silica dust. Bueno, hace un poco estábamos hablando de lo que era el límite de exposición ocupacional o como por sus siglas en inglés, el OL, que básicamente es la forma como podemos evaluar y comunicar el nivel de riesgo que se tiene respecto a un contaminante. Este límite de exposición está basado en una jornada laboral de 8 horas. Traditionally, when we were sampling for an 8-hour time weighted average, we would use air sampling pumps and media and accessories, and then we'd send it off to a laboratory for analysis. It's important to also note that that accessory is going to be a size selected device, and I'll cover what that is, but the goal is to measure the respirable fraction of silica. And that respirable fraction is an average of different particle diameter sizes across a 4-micron cut point. Lo que vamos a requerir, por supuesto, para evaluar este límite de exposición, vamos a necesitar hacer o utilizar técnicas de muestreo, donde básicamente se usan bombas y se analizan unas muestras en laboratorio, donde se hace un análisis propio de estos contaminantes. Y vamos a tener que utilizar también un accesorio que básicamente es un dispositivo que nos permite hacer un corte de 4 micrómetros, que es la fracción respirable, que es lo que queremos encontrar, la fracción que puede estar respirando una persona comparada con el límite de exposición respecto a sílice. And because respirable fraction is so small, it's even smaller than you can even see. So the rule of thumb is if you actually see clouds of dust in your workplace where there's silica as part of that application, the chances are you have a problem. Y aquí es importante mencionar que estos límites de exposición hacen incluso referencia a concentraciones que no podemos visualizar, no podemos ver de forma física y no podemos percibir. Entonces, como regla, básicamente de saber cómo estamos así muy por encima, si vemos o es notorio que tenemos material particular en una zona y que tenemos concentraciones de sílice en ese material que estamos utilizando en ese proceso, es muy factible que si lo estamos visualizando con nuestros ojos haya algún problema y que tengamos que hacer una evaluación. I won't spend too much time on the history of exposure limits, but it's important to note that for the last 50 years, the science had set exposure limits that we now know are too high, and that workers exposed to those legal limits were still developing lung cancer and silicosis, well below that 100 micrograms per cubic meter. No quiero gastar mucho tiempo hablando de más de estos límites de exposición, pero aquí hay algo muy importante y es que lo que sí ha mostrado los datos y la evidencia es que estos límites en el tiempo han tendido a disminuir y se ha demostrado que incluso a las concentraciones que tenemos definidas, por ejemplo, como de 100 microgramos por metro cúbico, aún a esas concentraciones que se supone que hemos definido
basado en estudios, aún en esas condiciones se sigue desarrollando cáncer de pulmón o silicosis, por lo que usualmente esto se vuelve con el tiempo aún más restrictivo. So when it comes to exposure limits, different countries generally adopt their own regulations. For example, in the United States, our legal exposure limit is 50 micrograms per cubic meter, which is 0.05 milligrams per cubic meter. However, they've set an action limit, and that's a point at which the employers need to actually put a program in place at half that level, which is the 0.025 milligrams per cubic meter. Cada país a nivel mundial usualmente tiene su propio estándar, su propia regulación respecto a los contaminantes, especialmente a este. Por ejemplo, en Estados Unidos el límite de permisible exposición, de hecho, está seteado a 50 microgramos por metro cúbico o 0,05 miligramos por metro cúbico, pero aun cuando ese es el límite, también hay un límite de acción, que de hecho es la mitad de ese valor, es 0.025 miligramos por metro cúbico, donde ya tenemos que implementar un programa y tenemos que tomar acciones para evitar que ese riesgo pueda manifestarse. Now, most countries in Central and South America have adopted the best management practice, which is the ACGIH TLV of 0.025 milligrams per cubic meter. And this would include countries like Colombia and Costa Rica, Mexico, Brazil, Argentina. They've all adopted the best management practice, which says an 8-hour exposure of less than 0.025 milligrams per cubic meter. En la mayoría de países de Latinoamérica han adoptado, de hecho, lo que para mí es la mejor práctica y es guiarse por el límite de exposición que establece la ACGIH, que es la Asociación de Higienistas Ocupacionales, donde básicamente en países como Colombia, Costa Rica, México, eso incluye también, de hecho, Brasil, Chile, entre otros, se define el límite de exposición basado en estos parámetros de ACGIH, que en este momento es de 0.025 miligramos por metro cúbico. There are still some countries that have adopted, slightly higher, like Peru and South Africa and the United States, which still has the legal limit at the 0.05 milligrams per cubic meter. Hay algunos países que han dejado los límites un poco más altos, países como Perú, como Sudáfrica o incluso el mismo Estados Unidos, de manera legal y como normativa legal vigente, este límite es incluso más alto que el recomendado por la CGIH, que es de 0.05 miligramos por metro cúbico. So to better understand this occupational exposure limit, this graphic does a really good job of showing that a very, very small amount of silica can still be enough to be above the occupational exposure limit. So what we have here is a US coin that's about the size of your fingertip, and there's two piles. All right, each one of those piles is 500 micrograms of silica. Esta gráfica es una forma muy interesante por tener una perspectiva de qué tan poco, qué tan poca cantidad de sílice realmente se necesita para poder superar los límites. Y lo que les muestro aquí, básicamente, pueden ver en la imagen inferior izquierda, tenemos una moneda que se usa aquí en Estados Unidos, un cuarto, y básicamente mide un poco más de lo que mide la parte de nuestros dedos. Y lo que vemos en la imagen de arriba, esos dos cúmulos pequeñitos como de material particulado, sería cada uno equivalente a 500 microgramos de sílice. And then if you were to take just one of those small piles and toss it into the air in the room that you see here of 20 cubic meters, you would be above the exposure limit. Entonces, si tomáramos alguna de esas dos pequeñas cantidades de material particulado que vemos ahí al lado de la moneda y lo pusiéramos en un volumen del cuarto que nos muestra
Aaron, que es un cuarto donde hay 20 metros cúbicos de aire, es un cuarto de más o menos 3 por 3 por 3 para redondearlo. Estaríamos, de hecho, superando los límites de exposición. So I want to talk about, where you find common exposures to silica. And this is a incomplete list, but this definitely covers a lot of the different occupations where silica can be found. And without reading all of them, I would say the most common ones are definitely in mining and construction. But some of the lesser known jobs, that you may also want to be aware of would be things like painting and coatings in railroads and shipyards, in oil and gas industries, and even within the agricultural industry. Quiero también mostrarles un poco las industrias donde usualmente ocurre la exposición de sílice. Hay muchas industrias, aquí digamos que es un listado que incluye la gran mayoría de ellas, sin leerlas todas. Sí me gustaría mencionar que donde es más común encontrarlo, por supuesto, son industrias como la minería, la construcción, pero también hay algunas otras que de pronto no hemos mirado con tanto detalle, como puede ser la parte de pinturas y la parte de cubiertas, la parte también, por supuesto, incluso de petróleo y gas, también la parte incluso de agricultura. Hay exposición también a sílice para que lo tengan presente. And within the industries, we know that there's certain job tasks or activities that can cause very high exposures. And these things can include, abrasive blasting, in agriculture, if you're disturbing the soil, in construction, again, rock drilling and definitely jackhammering, um, and then, stone cutting. And I like mentioning stone cutting because one of the largest occupational exposures where silicose or silicosis is prevalent is actually in manufacturing of kitchen countertops, which we know occurs a lot of times from a granite slab, and this is common throughout the world. Es importante también mencionar que si bien hay industrias que tienen esta exposición, no solo es un tema de la industria, sino también los trabajos que hacemos en cada una de estas industrias. Hay trabajos que por supuesto hacen que la persona tenga más, que sea más propensa a estar expuesta a sílice. Entonces, trabajos, por ejemplo, como en lo que es la parte de manufactura, cuando manejamos blasting abrasivos, en agricultura, cuando tenemos los momentos donde estamos disturbando la tierra, moviendo la tierra, y menciono también otro trabajo que tal vez no está tan documentado, pero donde hay un alto riesgo de sílice, que es la parte de corte de piedras. Especialmente en la mayoría, de hecho, de las cocinas se utilizan granitos para la parte de los mesones, y ese corte de esos granitos, que viene una pieza grande de granito, de hecho, pues realmente hace que sea un trabajo o una función del trabajo que provoca mayor exposición a sílice. So now we're going to talk about measuring exposure to silica. Why is it important to measure the concentration? Obviously, it is to prevent disease and protect the people from silica by identifying where the exposure is the highest. Ahora vamos a hablar en sí de cómo hacemos para medir la exposición en sí a sílice, ¿no? Y por qué es importante medir la exposición o la concentración de sílice. Por supuesto, la primera razón es porque queremos prevenir la enfermedad y queremos proteger a las personas, identificando realmente dónde esta exposición está en un nivel alto. And once we identify how much silica is present, now the goal is to evaluate what controls are present and which ones will work the best. Por supuesto, una vez identificamos dónde hay altos niveles de exposición y que hay presentes índice, lo que también queremos hacer es asegurarnos de que vamos a implementar los controles y las mediciones necesarias para asegurarnos de que va a ser un lugar seguro para el trabajador. And the reason why bringing new technology into the equation, um,
is to improve the speed at which we obviously can sample and also react to what those concentrations are in order to improve the health and productivity of our workers. Y una de las razones que estaremos hablando más adelante porque hay nuevas tecnologías que empiezan a ayudarnos es básicamente porque nos ayudan sobre todo en la velocidad en la que podemos no solo hacer muestreos, sino la velocidad en que podemos tomar decisiones y podemos tomar acciones que al final ayuden a proteger a los trabajadores y mejorar su productividad. All right. Traditionally, we would collect samples using an air sample pump, and we're going to pull the silica onto a filter media. However, in order to sample respirable fractions, we have to actually use an accessory or a size selective sampler, which is known as a cyclone, and that actually separates the smaller particles, those respirable particles, from those larger particles that would otherwise be taken out by our natural system. Tradicionalmente lo que hacemos para poder evaluar la exposición a la contaminación de sílice es lo que vamos a hacer es tomar muestras con una bomba de muestreo y lo que vamos a hacer es recolectar una muestra en un filtro. Sin embargo, no podemos tomar todo el aire que está en el ambiente y para poder tomar realmente la fracción que respiramos y la que efectivamente ingresa a nuestras vías respiratorias, necesitamos utilizar un dispositivo que básicamente es un ciclón que nos permite separar las partículas más grandes de las más pequeñas, las que realmente ingresan a nuestro sistema respiratorio, porque asimismo en la realidad nosotros no respiramos todo lo que hay en el ambiente, es una fracción de lo que hay que realmente entra a nuestro sistema respiratorio. Now, there's various cyclones that are available on the market, and I have an example of three in this photograph. And it is very important to note that when the occupational exposure limit, when the OEL was reduced, in order to meet the laboratory's limit of detection, they found that in many circumstances, you have to sample a higher volume. So these three cyclones have very specific flow rates associated with them. The first top one has a flow rate of 1.7 liters per minute. The one in the middle has a flow rate of 4.2 liters per minute. And the one on the bottom, which is a little bit larger, uses a flow rate of 9.5 liters per minute. Aquí también es importante mencionar que hay diferentes tipos de ciclones disponibles en el mercado. Aquí traigo al día de hoy tres ejemplos básicamente de ellos. Muchas veces cuando tenemos cierto nivel de exposición y cierta constante de exposición, necesitamos ajustar el ciclón que utilizamos, necesitamos ajustar a la forma como muestreamos para poder cumplir incluso con los límites de detección del laboratorio donde vamos a enviar estos filtros a análisis. Y esto se ha descubierto que muchas veces para poder tener una mejor límite de detección tenemos que muestrear a un volumen, un mayor volumen en campo. Entonces aquí vemos tres ciclones. El primero, por ejemplo, es un ciclón que opera a 1.7 litros por minuto. El del medio es un ciclón que opera a 4.2 litros por minuto. Y el último, que es un poco más grande incluso en tamaño, es un ciclón que está diseñado para funcionar a 9.5 litros por minuto. And then it's also worth mentioning that you have to take multiple samples within certain working environments due to the variability of the work environment and the tasks being performed. Y por supuesto también es importante mencionar que muchas veces estos muestreos hay que hacer varios muestreos en diferentes áreas, ya que hay digamos que una variabilidad importante dependiendo de las áreas donde se encuentren y dependiendo también de la tarea que esté realizando la persona. So a little bit about some of the silica sampling best practices is that you need to draw enough volume of air in to meet that laboratory's limit of detection, which generally is 25% of the occupational exposure limit.
Aquí importante para mencionar algunas buenas prácticas cuando monitoreamos y cuando medimos la exposición a sílice. Necesitamos en la mayoría de métodos y para poder cumplir con los requisitos de los laboratorios que hacen el análisis, poder muestrear aunque sea un volumen equivalente al 25% de la exposición, del límite de exposición. That you have to use approved sampling and analytical methods. The two most common analytical methods that are used are going to be X-ray diffraction and IR analysis. También tenemos que utilizar todo lo que son los equipos y los análisis que están, digamos que homologados como métodos de referencia. Usualmente vamos a utilizar, en lo general, y la mayoría utilizan dos, digamos que metodologías de análisis. Una es de difracción de rayos X y otra es un análisis por infrarrojo. It is also very important that you follow the manufacturer's flow rate for the specific size selective sampler, the cyclone or the PPI that is utilized, because if you vary from the set flow rate for that specific device, you can either undersample or oversample the particle size, and you would get an inaccurate result. También es muy importante cumplir todas las especificaciones que tiene el fabricante, especialmente en el uso del ciclón. Los ciclones, como lo vimos anteriormente, funcionan a un flujo determinado. Por eso es muy importante asegurarnos que vamos a mantener ese flujo durante el muestreo. Si el flujo no lo mantenemos, lo que estamos haciendo es variando realmente la cantidad de partículas que cuentan como respirable y que estamos haciendo parte de nuestro análisis. Entonces podemos estar o sobreestimando o subestimando y por tanto tener una concentración que por supuesto no es la adecuada ni la real. That we have larger cyclones at the higher flow rates, but they tend to be larger in size and more challenging to wear. A medium flow cyclone, the one at 1.7 all the way up to the 4.2 liters, are much smaller in size and easier to wear for those longer 8-hour shifts. Por supuesto, en el tema del ciclón, también digamos que el uso del ciclón, el tamaño del ciclón también depende de ese volumen, ¿no? Los dos primeros que veíamos son ciclones muy pequeños, muy fácil de utilizar, entonces va a depender también de las condiciones que necesitemos en campo, ¿no? El último ciclón, el que trabaja a más flujo, es un ciclón que es mucho más grande, un tamaño mucho más grande, por lo tanto, también tiene un impacto en tener un equipo de mayor tamaño durante 8 horas que estoy haciendo un muestreo. But if you wanted to take a task sample or something that is less than 8 hours, you're really going to need that high flow rate, which is going to lead you to use one of the higher flow rate cyclones, which can be a little bit less comfortable to wear and operate. Y por supuesto, como lo menciono, si hay de pronto o queremos evaluar, son tareas puntuales donde sabemos que hay exposición a sílice, y cuando hacemos una evaluación como tal de tarea y no de la jornada laboral. En este caso, por ejemplo, un ciclón como el último que veíamos, que es más grande y más pesado, pero que también permite tomar volúmenes más altos, flujos más altos y por lo tanto un mayor volumen, nos va a permitir utilizar metodologías con un menor límite de detección y para tareas o para esa aplicación van a ser incluso mejores. And this is where the newer technologies with real-time detection systems can not only come into play, but supplement your sampling to again get data and real-time information that is worn for shorter amounts of time and also more comfortable to wear for those applications. Y por supuesto, en esta parte también es donde entran estas nuevas tecnologías que vamos a estar discutiendo un poco más adelante, que nos permiten tener datos más en tiempo real y poder conocer de forma instantánea un poco a qué concentraciones de materia particular estamos expuestos, y nos van a permitir tener mayor información para ese tipo de tareas o ese tipo de momentos donde requerimos tener información inmediata.
I actually spoke a little bit about this, and that is that there are many different cyclones out there. You want to make sure that you match the right cyclone and air sample pump for your specific application. One of the things that many people don't fully understand is that the higher the flow rate, the higher the back pressure, you may need a specific size pump and type of pump to operate. If you are sampling in an environment with very low amounts of silica, you're going to want to sample at that higher flow rate. So you would use a cyclone that has a higher flow rate. If you're in a very dirty, dusty environment, you probably want to sample using a lower flow rate cyclone so you don't over capture the dirty air and clog the filter. Aquí es importante, ya hablamos un poco del tema de ciclones, yo mostré tres y hablamos de tres, pero realmente hay muchas opciones. Acá lo importante es escoger el correcto y sobre todo que el ciclón que escojamos esté de acuerdo también al dispositivo, la bomba de muestreo que estemos utilizando. A veces las personas no entienden que dependiendo del ciclón y sobre todo dependiendo del flujo al que voy a muestrear, también va a ir variando la presión de vacío que tiene que hacer la bomba y por lo tanto el esfuerzo para mantener el flujo que yo necesito durante todo el muestreo. Entonces, esto digamos que es un tema relevante para poder escoger bien el ciclón en la bomba. Usualmente también influye, por ejemplo, la concentración que puede haber en el ambiente material particulado. Cuando tengo mayores concentraciones o ambientes más sucios, quiero de pronto muestrear a un flujo más bajo, pero cuando tengo de pronto ambientes un poco más limpios, puedo querer o voy a querer muestrear a flujos más altos, ¿no? Pero lo importante es tener en cuenta que al final la bomba tiene que hacer un esfuerzo mientras va recolectando la muestra y que esto va a depender de varios factores que debería considerar para escoger el ciclón, escoger el flujo y escoger la bomba que voy a usar. Without knowing the real value or the real-time value of the exposure, you might choose to sample for a task or a short-term exposure, and it might not be enough volume in order to meet that laboratory's limit of detection. So that sample that you may have taken and sent to be analyzed cost you both time to sample and money to have it analyzed, and you may not get anything from it. Y esto es importante porque muchas veces, por ejemplo, queremos hacer una evaluación de corta exposición y lo que usualmente sucede es que si no escogemos bien el volumen que estamos muestreando, a veces estamos invirtiendo tiempo y, por supuesto, dinero de lo que cuesta hacer todo este proceso y enviando al laboratorio donde también vamos a pagar para de pronto tener un resultado donde ni siquiera nos va a aparecer o no se va a poder detectar niveles de CIVIS. Entonces, es muy importante escoger muy bien estos parámetros. So this is where having a real-time device can be very valuable to you. In order to do that compliant sampling, if you first know how much dust is in the air and respirable dust is in the air, it can allow you to choose the right sampling method, the right pump size with the right cyclone. Y aquí es donde tecnologías en tiempo real, de hecho, nos pueden empezar a ayudar, porque cuando no conocemos a qué concentración de material particulado estamos, ni mucho menos conocemos cuál es la concentración de la fracción respirable, pues tenemos muchas opciones, pero cuando tenemos algún instrumento que nos permita conocer eso, nos va a permitir escoger también de mejor manera cuál es la bomba, cuál es el ciclón y cuál es la forma como vamos a hacer el muestreo en esa actividad. So I wanted to make sure that everyone understood a little bit about the mechanics of how a cyclone works. It uses a centrifugal force, which basically pulls the air in, it spins it around in a cyclone, and the heavier particles will drop out into a grit pot, and those lighter respirable particles are then pulled upwards onto the filter media. Solo quiero estar seguro que el concepto del ciclón y la mecánica detrás de este concepto queda claro para todos, pero aquí digamos que lo importante es que básicamente utiliza un principio mediante el cual por una fuerza centrífuga al flujo que definimos para el corte que necesitamos de tamaño,
lo que hace es que con ese flujo específico generamos esta especie de ciclón interno o de fuerza centrífuga donde las partículas más ligeras van a poder pasar y subir a depositarse en el filtro y las más pesadas van a permanecer, digamos que en este flujo del ciclón sin llegar al filtro. And this device cannot really differentiate, what those smaller respirable particles are. It's taking in particles from less than 1 micron in diameter up to 10 microns in diameter, where the average of them is right at that 4 micron in diameter size. Y aquí es importante que estos dispositivos no son capaces de diferenciar una partícula de 10 micrones o una partícula de 1 micrón. Lo que está haciendo es que con ese flujo en esas condiciones, básicamente nos está permitiendo muestrar partículas desde menos de 1 micra hasta 10 micras, que en un promedio tienen diámetros de respirable que son 4 micras. And I mention this because we know if there is a larger portion of the smallest particles, they are going to be the most dangerous. And that is something that a real-time instrument can actually measure versus using this traditional method. Y la razón por qué menciono esto es porque realmente lo más preocupante para nosotros son las partículas más pequeñas. Y aquí también es donde un instrumento en tiempo real nos puede dar más información, porque un instrumento en tiempo real sí nos puede permitir conocer cuál es la cantidad de material particulado asociado a un tamaño más pequeño, que es el que realmente tiene un efecto mayor o tiene un riesgo mayor para la persona. So when we talk about traditional sampling methods, we can consider, 8-hour sampling on the person, looking at task samples, as well as area monitoring. Y cuando ya empezamos a hablar de las metodologías de muestreo, pues básicamente vamos a poder hablar de tres estrategias principales. Una es el muestreo de la jornada laboral, las 8 horas. Otras son muestreos de tareas específicas que realiza una persona por un tiempo específico de duración. Y otra también es el concepto, la estrategia de un monitoreo de área. And while, new instrumentation and new technologies are out, most regulations still require the traditional method with the air sampling pump using that size selective sampler. Y aunque hay cada vez más tecnologías que digamos, se lanzan al mercado, sigue siendo la forma o la metodología de referencia utilizar, como discutimos, una bomba de muestreo y un ciclón. And that those regulatory limits are usually based on that 8-hour workday. However, it can be important to understand what a specific process or application may be emitting into the air. Y muchas de esas metodologías regulatorias están basadas en el concepto de una medición de la jornada laboral de 8 horas. Sin embargo, es muy útil poder conocer para tareas específicas cuánto es lo que puede estar contribuyendo cada una de esas tareas a ese límite de exposición o a esa exposición de la persona. So again, you have to know what's in the air to make sure that you're collecting the minimum volume necessary in order to get a result. Knowing that a higher flow rate may be required, but you also may need to, perform short-term sampling to ensure or validate controls that you are utilizing. Y por supuesto, como lo discutimos, hay que asegurarnos de, para poder medir el volumen correcto, tenemos que estar seguros de que estamos utilizando los dispositivos adecuados, pero también queremos hacer algunas mediciones que son de corta exposición, sobre todo para estar seguros que si tenemos controles implementados, son controles que están siendo efectivos. And in both the cases of short-term sampling, task sampling, as well as area monitoring, the use of a real-time monitor for particles can be both time-saving as well as money-saving.
especialmente en lo que son las estrategias por tareas y por área y por monitoreo de área y también para estas, digamos que monitoreos de corta exposición. Tener un equipo que me permita conocer en tiempo real las concentraciones puede ser muy interesante para, por supuesto, ahorrar tiempo y ahorrar dinero en encontrar esta información. So I wanted to talk a little bit about, what is a real-time particulate monitor and a little bit how it works. Por eso también quiero en esta parte hablar un poquito de qué significa un equipo en tiempo real y realmente qué es lo que mide. You might hear terms used like a dust meter or a nephelometer. Nephelometer actually comes from a Latin or Greek background, nephos, meaning cloud, measuring clouds of dust. Seguramente han escuchado en el algor de este tipo de mediciones, han escuchado conceptos como monitor de tiempo real o conceptos como nefelómetro, que hecho nefelómetro viene de la raíz griega que quiere decir medir nubes de polvo, literal. These instruments work by pulling air in across a laser light scatter. And there are coefficients of aerosols. And what happens is it looks at the reflectance and it looks at the light scatter on the receptor within the laser module in order to calculate what that mass concentration as well as the particle sizes are. Básicamente, estos equipos lo que hacen es que toman o digamos que inyectan al interior de una cámara de emisión aire a un flujo y este aire pasa por esta cámara donde básicamente se mira las propiedades de reflectancia de esas partículas utilizando un light scatter, un sensor óptico, que básicamente lo que hace es que dependiendo de la reflectancia de estas partículas nos ayuda a determinar tanto la concentración como los tamaños de esas partículas. Now, while this technology has been around for quite some time, it was mostly in larger laboratory instruments as well as larger handheld instruments, many of which required putting on a interchangeable inlet head in order to measure the different particle sizes. Y aunque estos equipos realmente llevan muchos años en el mercado, digamos que disponibles, son equipos que usualmente están reservados a más de equipos, digamos, de laboratorio o equipos, no- digámoslo, portátiles o móviles que me permitían, digamos, que poder mirar esto. Y algunos de estos equipos incluso requieren de que yo pueda cambiar el impactador o la entrada al equipo para poder mirar diferentes tamaños de partículas. And lastly, these tools can be extremely useful in both screening the area, identifying those hazards, as well as validating controls. The newer technologies have become much smaller, more lightweight, as well as more reliable. Y por supuesto, como lo mencionaba, estas herramientas, si bien no reemplazan las bombas de muestreo, sí son herramientas que nos permiten hacer validaciones, controles y por supuesto hacer una evaluación preliminar, un screening de un área. Y con el tiempo, de hecho, estas tecnologías cada vez se han vuelto más accesibles en precio, más livianos, más fáciles de utilizar e incluso mucho más confiables. And then the last important note that you see here in red is that these real-time dust meters and particulate meters, they cannot distinguish silica from other particulates. So it's giving you the amount of particulates in the air, but not necessarily able to speciate them. Y aquí en la presentación, si se dan cuenta, hay una nota en rojo que les dejo y tal vez es la nota más importante que todos debemos llevarnos. Y es que estos equipos, estos medidores de masa particulada o nefelómetros, no tienen la capacidad de distinguir entre si una partícula es de sílice o es de otro contaminante. Es decir, él me está diciendo cuál es la concentración, pero no puede hacer una especiación, una caracterización de cuál pertenece a quién.
So how does real-time particulate monitoring truly differ than traditional sampling? Um, for starters, you know, with traditional samplings, you don't get a complete picture. You get that average over an 8-hour time weighted average over the course of the day. But what you're really missing is those short spikes with certain tasks throughout the day. Cuando hablamos y empezamos a comparar, por supuesto, estas metodologías tradicionales versus estas nuevas tecnologías en tiempo real, vamos a tener que comprender cuáles son esos desafíos que tenemos cuando hacemos muestreos tradicionales. Y uno de ellos es que tenemos una fotografía como tal, no tenemos el video de lo que fue la jornada. Es decir, vamos a tener un valor de exposición, pero no sabemos cuáles son esos picos ni en qué momento ocurrieron picos de concentración. Solo tenemos una foto, no el video de la jornada. So another big challenge with the traditional monitoring is that lab analysis can take anywhere from days to sometimes weeks in order to get the response back. And by then, you may have one forgotten what took place during that day or throughout that day, and also obviously the employees may have been exposed for weeks before you're able to react to whatever the concentrations come back from the laboratory. Otro de los desafíos muy grandes que tenemos con el muestreo tradicional es esa respuesta, digamos, retrasada en el sentido de que esto tiene un análisis de laboratorio que dependiendo de la ciudad, del país y de muchas condiciones, puede tardar varios días o incluso semanas o incluso más de semanas, puede tardar meses dependiendo de las condiciones. Y por supuesto, esto hace que no podamos tomar una decisión rápida, que incluso cuando tengamos el resultado ya haya pasado tanto tiempo que no recordemos ese día exactamente qué sucedió, para poder, digamos, que hacer un análisis, o incluso podemos tener personas que están expuestas y duraron semanas expuestas antes de conocer el resultado. So additionally, lab analysis, the media used, and if you need to bring a consultant on to perform the sampling, only to get a result that either was, non-detect, this can add up very much. Or if you did have a very high level, you may have to go back and resample in some other areas or for some other tasks. So we know that traditional sampling can become very costly. Otro punto importante es que el muestreo tradicional puede llegar a ser bastante costoso si realmente tenemos en cuenta, por supuesto, que tenemos todo lo que son los medios de muestreo, toda la parte de los filtros, los ciclones, los equipos para muestrear. Por supuesto, tenemos un tema de análisis de laboratorio que requiere también, digamos que es un costo adicional. Y por supuesto, también necesitamos el tiempo de un consultor o el tiempo de una persona que tiene que operar y hacer toda la parte documental y toda la parte de chequeo de esto. Entonces, al final, muchas veces, incluso después de haber hecho una jornada de muestreo, tenemos que volver a muestrear en ciertas tareas o en ciertos puntos, y esto hace que sea costoso esta forma tradicional de muestrear. And lastly, regulatory agencies, again, throughout the world, are actually asking employers to provide proof that the controls that they put in place to protect their employees are effective. And with traditional sampling, this can be very challenging to measure how effective the control is in any one given area. Y por último, algo muy importante es que a nivel mundial y en casi todos los países, casi todas las regulaciones, hay un punto muy importante, es que los entes regulatorios o de control van a exigir que haya pruebas o que se pruebe de que los controles que estoy tomando en las partes o en las tareas donde hay exposición realmente son efectivos. Y probar que un control es realmente efectivo con una técnica de muestreo tradicional puede ser bastante complejo y bastante difícil. So why does real-time monitoring matter and how you guys can take advantage of it? To start with, you get immediate visibility into the airborne particulate levels. Entonces, la pregunta, por supuesto, es por qué realmente estas tecnologías nuevas en tiempo real son importantes.
¿Y por qué importan? Y una de ellas es, por supuesto, que de forma inmediata te va a permitir hacer visible los niveles de material particulado que tienes en un área o en una tarea. You're also able to validate your controls as well as define safe zones in real time within the workplace. También estas tecnologías te permiten validar los controles que ya tienes o los que piensas implementar y permite también en tiempo real definir cuáles zonas son seguras. And if you actually identify high levels of exposure, you're able to correct those issues immediately without having to wait for laboratory results. Y por supuesto también permite poder tener eh, eh, límites de exposición de manera instantánea, lo que me permite tomar acciones inmediatas sin tener que esperar a un resultado en laboratorio. Now, it's important to note that in most regulations, they still require to do the traditional sampling methods using the pump and the cyclones and the sample media. However, utilizing a real-time instrument to supplement your program has been accepted by many governments as a way to, again, provide additional objective data. Y si bien en la mayoría de regulaciones se exige y sigue siendo los métodos tradicionales con bomba de muestreo y ciclones el método de referencia, sí hay muchas regulaciones que permiten y que aceptan poder tener este tipo de mediciones en tiempo real como un suplemento a esas mediciones tradicionales que permiten obtener datos objetivos para temas de control y para temas de un programa para minimizar la exposición de sílice. So this is a great graphic that helps explain how we can utilize those real-time particulate monitors like the Gillian Dust Light in order to supplement our program. Esta gráfica nos muestra un poco realmente cómo podemos utilizar tecnologías en tiempo real, como en este caso, pues, por ejemplo, el DOS Lite de Gillian, para poder, digamos, que suplementar y complementar nuestros programas de medición y de determinación de límites de exposición. So in the first picture for standard sampling, you see that you might go out, perform your sampling, have to wait a week. You find out that you're out of compliance. You maybe make some adjustments. You resample again and hope that you're now in compliance a week later when you get the results. And of course, if you're not in compliance, you may have to repeat that task many times over, which can be both costly as well as take a lot of time. En la primera gráfica lo que vemos es cómo funciona, digamos, un muestreo tradicional, donde tenemos el muestreo, hacemos el muestreo, esperamos 7 días, de pronto esa muestra que tomamos estamos fuera de cumplimiento normativo de exposición, tenemos que implementar controles y volver a hacer un análisis y esperar otros 7 días y esperando que efectivamente ese control esté haciendo su efecto, ¿no? Muchas veces puede que no suceda así, tengamos que volver a muestrear y por supuesto esto es un consumo no solo de gastos y de costos, sino también de tiempo. In the second row, you see how using a real-time particulate monitor like the Gillian Dust Light can be used to screen the area, determine that you are out of compliance, allow you to make some changes and adjustments, rescreen the area to validate that your controls actually worked, and then do a final validation using that traditional method. In this scenario, you can see that you can, save 50% or more of the cost, and it can take you, again, half the amount of time. En un segundo escenario, cuando utilizamos este tipo de tecnologías, lo que usualmente podemos hacer es utilizar en tiempo real, poder determinar en qué áreas estoy fuera del cumplimiento normativo, implementar controles y con esta nueva tecnología volver a verificar que con los controles que implementé estoy ahora teniendo un cumplimiento normativo para ahora sí validar ese cumplimiento haciendo un muestreo con una bomba y con el método tradicional a los 7 días obteniendo el resultado y validando y verificando que estaba dentro de los límites que debo estar. Esto al final, en términos de costo, me está
reduciendo costos casi al 50% y en términos de tiempo me está reduciendo los tiempos en casi un 40%. So a little bit about the Gillian Dust Light as the solution. It's wearable. You want to wear it in the breathing zone. It's very compact and lightweight. We have different accessories that are also available to mount it to, either your chest or your arm within your breathing zone. Again, one button touch operation, so it's very easy to utilize, as well as having a lithium ion battery with a really extended runtime and battery life. Y un poco hablando de Toast Light como una de estas soluciones en tiempo real, básicamente es un equipo, como lo pueden ver en la imagen, bastante sencillo, bastante fácil de utilizar por la persona, muy simple, muy ligero. Usualmente se coloca en la zona, digamos, de respiración de la persona. Tiene un botón muy sencillo, una operación muy sencilla con un solo botón y también tiene una batería pues que le permite sin ningún problema muestrear todo lo que es la jornada laboral sin ningún inconveniente. So what exactly does it measure? The Gillian Dust Light is different than some of the other instruments on the market in that it actually gives you the concentration of your PM1, your PM2.5, your PM10, as well as that respirable PM4 dust fraction. Y el dólar realmente, ¿qué es lo que mide? Es un poco diferente a algunos otros equipos del mercado, empezando porque este equipo tiene la capacidad de poder medir las fracciones de forma individual simultáneamente, es decir, nos va a dar la fracción de PM1, 2.5, PM10 y la fracción respirable PM4 en tiempo real. What is also unique about this particular real-time monitor is that we developed specific algorithms for different target substances like silica, oil mist, welding fumes, and even several others like a carbon black from diesel particulate matter. Algo que también es bastante particular de este modelo de monitoreo en tiempo real es que tiene implementados ciertos algoritmos que lo que hacen es permitirme poner como objetivo algún contaminante de mi interés. Entonces tengo, digamos que la posibilidad de escoger cuando quiero medir sílice, cuando quiero medir, por ejemplo, humos de soldadura, incluso algunos material particulado asociado a diésel, entre otros objetivos de contaminante que puedo escoger. And as I mentioned before, the laser light scatter cannot speciate, but what we've done with the algorithms is train the laser to look for certain types of materials to give a more accurate weighted response. So while it can't really differentiate between a silica particle, an oil mist, or a welding fume, if you know you're looking for that specific target material, it allows a algorithm to focus more on what it would see with that type of material. Y de nuevo, acá es importante aclarar que, como lo mencionamos, este equipo de tecnologías ópticas no permiten diferenciar y especiar entre un tipo de partícula u otro, o sea, no me puedo diferenciar entre una partícula de sílice y una partícula asociada a humos de soldadura, pero estos algoritmos lo que sí me permiten es tratar de tener un resultado que se enfoque en ese contaminante que yo quiero evaluar y por lo tanto tener un resultado mucho más certero y más cercano al valor real que puede ser asociado a ese contaminante. Of course, if you are just looking for the respirable fraction of general dust, that's what it is measuring. And it does follow the ISO 7708 requirements for meeting that respirable fraction at 4 microns and the 50% cut point. Y por supuesto, usualmente, como mencionamos, lo que más nos interesa es poder medir la fracción respirable. Y si ese es el interés, este equipo tiene la ventaja de cumplir con la ISO 7708 y con los estándares de la OSHA para medir la fracción respirable en su definición como está en estas normas. And of course, the alarm systems and the thresholds that you set are all very customizable. So you can set what you want your warning level to be at, as well as what you want your threshold for alarming to be at.
Y por supuesto, algo importante es poder tener niveles de alarma que son, en este caso, totalmente configurables. Entonces nos va a permitir poder configurar las diferentes alarmas, bien sea a límites de exposición o bien sea a alarmas que queramos tener como control para poder en tiempo real conocer cuál es el estado de esa exposición. So this actually shows different alarming systems. You can see that it follows a traffic light. So green is generally safe air quality. You set your lower threshold where it'll turn yellow for a caution. And then of course you set your upper threshold where it'll alarm and turn red, as well as have an audible beep. Y por supuesto, el equipo trata de hacerlo más amigable con el empleado y con el usuario. Y por hacerlo simple, este va a seguir, digamos que una lógica de semáforo donde básicamente tenemos una luz verde, una luz amarilla y una luz roja, donde nos va a indicar en verde que es un área segura, en roja que hay alguna acción que debo tomar, alguna precaución que tomar, y roja es cuando estoy en un nivel de peligro. And that we're also finding that in addition to the traditional occupational health surveys, that a lot of safety professionals are choosing to put these on their employees to wear on a regular basis so that they're aware of what their exposure is in real time, and also that they can react appropriately to an alarm, such as putting on respiratory protection or initiating some sort of other engineering control. Y algo que hemos encontrado es que estos equipos están siendo muy utilizados por muchas diferentes clientes e industrias de manera no solamente para hacer un screening puntual de un día, sino de manera diaria. Es decir, son equipos que ya se han vuelto equipos que utiliza la persona todo el tiempo y que les permite, sobre todo, entender cuando ellos están expuestos y poder tomar una acción. Esa acción puede ser utilizar, por ejemplo, protección respiratoria o digamos que activar algún otro control de ingeniería que pueda estar determinado por el empleador. So as I mentioned, there's different alarm systems and different metrics that you can get out of the Gillian dust light. These include setting your thresholds for your short-term exposure limit, your TWA. You can look at things like an action limit or a ceiling limit, and these can all be following your regulatory requirements and or your company-specific best practices. Y como lo mencionamos, el equipo, una de las ventajas que me permite configurar diferentes niveles de alarmas, donde voy a poder configurar las alarmas para un tiempo de exposición corto, para un TWA de la jornada completa, un límite de acción, un valor techo o incluso si necesito definir algún valor específico por mi industria o por la directriz de mi empresa, lo voy a poder hacer sin ningún problema. So the technology within the Gillian dust light, it's an advanced optical particle counter technology, and this can provide an instant as well as time-weighted average concentration of dust. La tecnología detrás del Dotlight, de hecho, es un contador óptico de partículas. Esta tecnología tiene la ventaja que me provee la medición instantánea, pero también me permite cuantificar el promedio ponderado de concentración de material particulado. So the information is data logged and can be downloaded, and you can produce graphs of exposure over the course of the day. So you can actually identify at a specific time what the concentration of dust was. Y por supuesto, me permite generar ciertas gráficas y al final estas gráficas lo que me permiten es entender cómo se comportaban los niveles de concentración para cada una de las fracciones en diferentes momentos del día. I like showing this graph on this slide because they actually measured within a dust chamber the Gillian dust light against the very expensive laboratory level real-time particulate counter, a GRIM 11D, and you can see that the Gillian dust light tracked very, very closely in accuracy to this very expensive laboratory level piece of equipment. Y me encanta mostrar la gráfica que está en la parte derecha porque básicamente esa gráfica es una comparación real que se hizo entre el equipo Dotlight y un equipo de laboratorio más sofisticado que es de hecho una marca alemana muy reconocida que se llama Grimm.
donde básicamente comparamos los resultados de los dos equipos y podemos ver que el 2 Lite lograba, digamos, que tener una buena correlación y seguir el comportamiento que también detectaba este equipo costoso de laboratorio. So in addition to, being able to view the results in real time, there's a mobile app that you can connect to it so you can actually monitor what's going on and actually see their history for that day, as well as or previous samples with either your mobile device like a cell phone or tablet, or there's software that is also can be purchased along with the instrument that allows you to track and trend data over multiple instruments over a longer period of time. Por supuesto, el equipo hoy en día sin tener, digamos que un soporte en cuanto a software y plataforma, no me permitiría hacer muchas cosas. Por eso es que este equipo no solamente me permite tener la medición en tiempo real en el equipo, sino tengo una aplicación donde va a poder ver los datos, generar reportes en PDF, en Excel, cambiar configuraciones, incluso donde va a poder manejar flotas enteras y tener diferentes históricos de alertas e información que se va a convertir en información objetiva para tomar decisiones. So again, there are different software options that are available. There is a basic or free version which you can use with your cell phone, which gives you limited capabilities. And then there are both a professional level subscription as well as an enterprise level subscription, which gives you, again, those additional substance profile that you can utilize, as well as additional ability to view other instruments that may be part of your workforce. Y aquí el desarrollo también de esta parte de software se hizo basándonos en los diferentes tipos de usuarios que puede haber, ¿no? Un usuario básico que va a tener acceso, digamos que a lo necesario, pero de pronto no necesita ciertos módulos o ciertas funcionalidades de software que sí puede requerir de pronto una empresa que implemente una flota para tener control de varios empleados y requiera otro tipo de informes e información, ¿no? Entonces, lo que cambia entre uno y otro es básicamente la cantidad, digamos, de información, de reportes, de formas como puedo manejar, de sustancias, por ejemplo, como lo veíamos hace un momento, que puedo escoger que yo quiero cuantificar con el equipo en tiempo real. So I just I want to be conscious of time. I know that we're approaching our hour and a half. I wanted just to state that the Gillian Dust Light is a great tool to supplement your program. It can be used for both preventing and mitigating exposures, knowing that information in real time and being able to react to it, and again, save both time as well as cost when it comes to your traditional air sampling in order to protect your workers. And then, Nico, after that, if you want to maybe open it up to any questions, we could take the remaining time, maybe asking or answering some questions that any of the audience has. Bueno, quiero mantenerme en el tiempo, sé que ya llevamos casi, vamos para una hora y media de esta charla, pero de nuevo lo que quiero y de pronto aquí para concluir y abrir un espacio de las preguntas que han hecho por el chat, lo que sí quiero concluir es que este tipo de tecnologías como el 2 Lite, realmente si las apropiamos y las utilizamos correctamente, son un excelente complemento que nos va a permitir conocer mejor los niveles de riesgo que tenemos, que nos va a permitir efectuar mejores controles, pero sobre todo nos va a permitir tener una cantidad de información mucho mayor, que al final esa información pues nos permite tomar mejores decisiones que no solo protegen al trabajador, sino que también van a reducir todo lo que son los costos y la forma como manejamos este tipo de riesgo. Aaron, I Yes, think it's okay. Let me go to the questions. sure. Vamos a pasar en este momento pues, a las preguntas, algunas preguntas que nos han hecho. Yo las voy a leer y Aaron nos va a ayudar a contestarlas. So, Aaron, we have a couple of questions actually. The first question is that in case of using real-time monitoring, if this monitoring equipment is validated by NIOSH.
or is a way to validate to comply with NIOSH? So NIOSH is doing several studies, and NIOSH has published, several papers. It's continuing to be analyzed. The accuracy, of course, compared with that of the traditional monitoring really depends on the device as well as the environment in which it's used in. However, I think NIOSH does realize that having this technology to supplement and not necessarily replace the traditional method adds a lot of value to your program. Does NIOSH recognize the value of it? Absolutely, they do. Are they looking to set a standard that would replace the traditional? We're not there yet. Bueno, la pregunta es en caso de usar estos equipos si son validados por NIOSH y si se pueden validar en caso que se pueda hacer. La respuesta un poco es que NIOSH y la mayoría digamos que de normativas en el mundo son conscientes del valor que tienen estas tecnologías. Entonces, sí hay muchas que están adoptando esto como un complemento y como un suplemento de las mediciones tradicionales, pero no hay tampoco un plan donde estas tecnologías vayan a reemplazar como método digamos, regulatorio de muestreo las bombas. No, eso no va a suceder ni en el mediano plazo siquiera. Pero sí reconocer el valor y sí hay muchos que están aceptando que sean un complemento y una forma, digamos, de mejorar. Pero usualmente, digamos que en estas tecnologías lo que sí sucede es que la precisión a veces depende mucho de la concentración, del sitio, del material particular que estamos siendo expuestos. Entonces, como complemento, añaden muchísimo valor, pero todavía no está contemplado que sean un reemplazo como tal a los métodos tradicionales. Okay, Aaron. Second question. Say that they are consultants for programs of vigilance in Cartagena, in Colombia. They would like to know what is the percent of silica that you can find, for example, on drywall, and what is the TLB for this one specific application. Well, the TLV for silica, again, is generally that 25 micrograms per cubic meter. If you're looking at drywall, again, a lot of times it contains quartz material. So again, the 25 micrograms. If you have it in the silica material configuration, it knows to actually look at or look for that reflectance specifically around like that quartz material. So it actually is a little bit more accurate when sampling and analyzing for silica quartz within that type of building material. And you can set the alarm threshold so that you can be notified, instantly when you've exceeded that level. Bueno, la pregunta es un poco cuál es el porcentaje, dice que estarían en drywall, paneles de yeso, y cuál es el TLB. El TLB es un valor que es global para sílice, no está específico por material, que usualmente es 0.025 miligramos por metro cúbico, que es de acuerdo a lo de la CGH, pero pues puede variar de país a país. Acá es importante mencionar que, por ejemplo, el caso de una teoría en tiempo real para este tipo de material, funciona mucho mejor que para de pronto otros tipos de materiales, pero aquí lo importante, ese porcentaje de sílice va a depender mucho del material en sí. Digamos que hay materiales donde puede ser más o menos, y ahí la única forma es hacer literal una evaluación como tal. Okay, next one. Let me go. We have, of course, some messages for thanking you for the presentation. Okay. The next one question is that if this exposure limit only applies for 8 hours, or for example, in mining, especially when you have shifts that are 12 hours, how you can manage? So great question. Within the configuration of the software, you can actually put in for an extended day, and you can apply an extended shift
calculation in order to get what their exposure is. And what's nice is the software will tell you, based on that 12-hour shift, what percentage of the TWA you are currently at. For example, if you had, high levels in the first 2 hours, you might already be at 80% of that threshold of that 12-hour shift, which again, would tell the supervisor, hey, maybe we need to put some additional controls in place and or limit the time working in that specific environment. Bueno, la pregunta es si el límite de exposición aplica solamente para 8 horas o si puede aplicarse en torno a 12 horas. Es una excelente pregunta. Digamos que no, el límite aplica, está definido para 8 horas, pero hay una corrección que uno puede hacer para llevarlo a turnos extendidos, como en este caso de 12 horas. Algo muy interesante es que en el caso de la tecnología en tiempo real como el Dotlight, eso tú lo puedes definir directamente en el software, es decir, le colocas el número de horas que tiene el turno y él lo que hace es que automáticamente aplica esta corrección del turno para ajustar el valor de exposición. Y lo otro interesante es que el equipo te va indicando el porcentaje de tiempo de exposición que tienes en el tiempo. Entonces, si tienes una exposición muy alta en las 2 primeras horas, te va a ir diciendo, oye, mira, estás cumpliendo casi el 80% del límite de exposición para este contaminante. Entonces, eso permite que uno pueda tomar decisiones y no esperar a las 12 horas y darse cuenta que superó esa exposición en un porcentaje altísimo, sino tener una alarma y poder tomar una acción inmediata que permita que en lo que resta el turno disminuya, digamos, que esa exposición. Also, another question we have is if Sensodyne have instrument for measure silica directly in real time. So again, it does not speciate silica. So if there's other particles that are in the air, it's going to be detecting those too if it's within that respirable fraction. There really isn't any real-time instrument that can speciate specifically for things like silica or a specific metal in the case of a welding fume or oil mist. But what the configuration does is give you a more accurate result when you apply the coefficients for that specific target material. Bueno, la pregunta es si existe tecnología de Sensodyne para medir en tiempo real y continua sílice. La respuesta es un poco lo que hemos hablado, no existe ni de Sensodyne y en este momento no hay alguien que realmente pueda decir que mide sílice de manera continua en tiempo real. O sea, una tecnología que pueda especiar y identificar solamente sílice. Eso no existe. Hay algunas que usan algoritmos, unas que usan de pronto ciertas cosas que permiten es como el Dotlight, poner, digamos, que como si fuera un factor de corrección, que cuando le dices que estás buscando sílice, trata de mejorar la respuesta a ese contaminante en específico, pero en sí no es capaz de hacer esa especiación. Okay, another question is that the Sensodyne has some pumps that can reach, for example, 9 liters per minute and that can work for silica sampling. I'm sorry, say that again, Nico. That if Sensodyne has pumps that can reach the 9 liters per minute and you can use for personal sampling for silica. Yes, yep. So we do have high flow sampling pumps. Actually, I believe we may be the only ones on the market that have the capability of sampling at that 9 liters per minute with the back pressure that's required. As I mentioned before, there's a correlation between back pressure and that high flow rate. And it's important that you don't want to fault out the pump if there is loading on the filter cassette. So yes, we do have a sampling pump. We actually have two. One is intrinsically safe if you need intrinsically safe, and that's our Gillian 10i, which goes up to 10 liters per minute. Or we also have the Gillian 12, which is not intrinsically safe, but goes up to 12 liters per minute. Sí, la respuesta, la pregunta es si Sensodyne tenía alguna bomba o algún dispositivo que permite muestrear a 9 litros por minuto. La respuesta es que efectivamente, de hecho, Sensodyne no son los pocos, sino el único que tiene dispositivos ellos lo llaman la línea de alto poder, que básicamente
Hay diferentes modelos. Hay uno, por ejemplo, como la DSI, que permite hasta 10 litros por minuto y además es intrínsecamente segura, entonces sirve para áreas clasificadas. O hay otra como la 12i, que va hasta 12 litros por minuto, pero por ejemplo no tiene la certificación de áreas clasificadas. Aquí lo importante es que estas bombas no solo alcanzan esos flujos, sino mantienen la presión. Recuerden que hay una relación directamente proporcional entre la cantidad de flujo y la presión de vacío que voy generando por el filtro y por la posición del material del filtro. Entonces la bomba tiene que tener la capacidad de mantener ese flujo, porque si no lo mantiene como lo hemos hablado, básicamente el ciclo no va a funcionar correctamente. Entonces, estas bombas no solo pueden alcanzar esos flujos, sino también eh, eh, pueden mantenerlos en el tiempo para hacer una correcta medición. Okay, let me check. Here's another question that is, uh, okay, here is someone saying that he has I think this is a Dosrak from CSI, and that he's asking if this instrument, as maybe they don't like in real time, is actually valid for do a particulate matter studies in the market. Sorry, can you repeat the question one more time? If you believe that a dose track or a real-time monitor can be actually be used and is valid if you want to do some consultant on particulate matter exposure in the industry. Yeah, I mean, I think that, it helps if you're able to set a reference point. So using a real-time particulate monitor, especially if you know what the actual material is and the concentration of the material to compare it. So if you're within an industry and you've done your traditional gravimetric sampling with speciation and you took real time alongside of it, and you can say, okay, well, we identified that, this sample from the laboratory was 25% silica quartz. And we know that the total mass was, let's just say, I'll make a round number, 100, micrograms. Well, then we can say, well, when the instrument is reading 100, it's 25 micrograms of the contaminant. So we know that we're at our threshold level. So if you know you have results from a traditional analysis, you can use that along with the real-time particulate monitor to go to sites that have similar applications in similar working environments and conditions and use that data. La pregunta era si con un medidor de partículas de TCI, un DOSTRAC, ese tipo de equipos es válido para hacer un estudio de material particulado. Y un poco lo que nos compartieron es que es válido. Obviamente hay que ver caso por caso, pero especialmente en industrias donde ya has hecho muestreo y donde has podido hacer una especiación y donde sabes qué es lo que hay y cuánto hay, los estudios en tiempo real tienen mayor validez. ¿En qué sentido? Y nos menciona que uno puede hacer relaciones, es decir, si tú has medido y sabes que de 100 miligramos por metro cúbico, 25 miligramos en esas mediciones, o sea, un 25% era de sílice, puedes asumir para ciertas tareas y para ciertos materiales que utilizan que son similares, puedes asumir que esa concentración está también en ese rango. Entonces, cuando midas con un equipo en tiempo real, puedes sacar, digamos que relaciones donde puedes decir, bueno, si hay 100 miligramos por metro cúbico en tiempo real, el 25% es sílice y así poder tomar decisiones en tiempo real y hacer mejor uso como de esa tecnología. Entonces se puede usar, pero también obviamente depende del cliente, de lo que te exija, de si ese te está pidiendo una medición estrictamente bajo una metodología o si te está pidiendo como consultor, digamos que una evaluación de una problemática y tú tienes que dar un concepto, entonces va a depender mucho de ese tipo de cosas. Okay, Aaron, we have another question. This question says that if you can clarify that according to NIOSH methods, NIOSH defined that the maximum volume you have to take with a cyclone, you have to take it with the most volume, and if you can short like the sampling time
or don't have like a saturate filters? I'm not sure how. So I think I understand the question. Yeah, with the NIOSH sampling method, both NIOSH as well as our regulatory branch, OSHA, um, basically came out with a clarification letter which stated that they accept different cyclones, as well as minimum volumes and maximum volumes and sampling times. What it really comes down to, and the basis of this, is the laboratory's limit of detection and limit of quantification. So you need to sample enough volume to get the amount of material needed to meet that laboratory's limit of detection or limit of quantification. But both NIOSH and OSHA recognize that if you want to take a short sample, you can do so, but you need to make sure you collect enough volume in that short sample period to meet that laboratory's limit of detection or quantification. And that is so variant depending on the laboratory that you're utilizing and the specific analytical technique. La pregunta es si se puede aclarar un poco acerca de los métodos NIOSH que definen el volumen máximo a tomar con un ciclón de mayor volumen y si esto implica monitoreo de menor tiempo de toma de muestra para no saturar las muestras. Y un poco la respuesta de Aaron es que sí hay una directriz de la NIOSH donde aclaraba un poco que se aceptaban diferentes tipos de ciclones, diferentes tipos de flujos, diferentes volúmenes, pero aquí digamos que el punto importante es conocer cuál es ese límite de detección del laboratorio donde yo voy a enviar la muestra para la metodología que estoy aplicando, porque ese realmente es lo que me limita en lo que yo voy a muestrar. Entonces tengo que estar seguro que lo que estoy recogiendo en volumen y en cantidad es suficiente para que ese laboratorio lo pueda detectar y ese es, digamos que un poco la limitante. Lo otro respecto pues a la saturación de las muestras, digamos que ahí también varía mucho con lo que hablaron de la presión de vacío y por eso mismo digamos que hay diferentes bombas que tienen mayor o menor presión de vacío dependiendo también de las condiciones del ambiente donde estoy muestreando. Okay, Aaron, we have another question here. We have a lot of questions actually. It's asking this one is simple that if you can download graphs and parameters that you use during the measurements, I guess with the dot light and with the pump. Yes. So with the subscription software, it uses Bluetooth, first of all, to connect, and it can download into the software. And there is a number of different graphs that you could look at. And not only does it graph your respirable fraction, you can actually look at and graph the different particle sizes. So you can look at a graph if you just wanted to look at PM1 or PM2.5 or PM10. You could look at all the different sizes, as well as, of course, the respirable fraction at PM4. Bueno, estaban preguntando si la información es descargable y si se contienen gráficas y parámetros que usan la medición. En la respuesta le pregunté respecto a tanto a las bombas como el equipo como el Dotlight. Por supuesto, para el Dotlight sí, todo es descargable. Puedes generar gráficas, parámetros, ver una fracción, varias fracciones, la que te interesa. Por supuesto, también como lo mencionaban, hay diferentes suscripciones. Entonces, si tienes la suscripción más top, pues te va a permitir hacer muchas más cosas, ¿no? También las bombas, no todas, pero hay muchas que ya hoy en día también te permiten incluso descargar, casi que generar incluso un informe donde solo vas a colocar el resultado del laboratorio. Entonces, eso también se puede hacer para aclararlo. Las bombas también tienen, digamos que esa capacidad de los parámetros, por supuesto, que hacen parte de muestreo, flujo, presión de vacío, condiciones de temperatura, humedad, presión y demás, ¿no? Pero también existe eso, esa posibilidad en las bombas. Another question is that if the dot light has a particle counter that can give you the concentration of respirable dust PM4, you need to use any correction factor for validate the results, or is automatically you use? So the results that appear on the screen, um, again, to give it more meaning, it's just looking at general dust. If you have actually sampled for silica,
for example, and you know the percent silica, you can then apply your own correction factor. Right now, I'm actually working with the software engineers to see if we cannot add a correction factor into the software. So if you know the correction ratio of, the total amount of respirable dust to, let's say, silica, that you could put that in so that you would know, okay, this is my actual reading of silica when the total amount reads X. Bueno, la pregunta es si el equipo de partículas permite medir la concentración de fracción respirable y si se debe aplicar un factor de corrección para validar los resultados. La respuesta es no, digamos que él te está diciendo la fracción respirable PM4. Lo que sí puedes hacer es utilizar un factor propio, es decir, uno puede sacar esos factores de corrección. Si yo tengo mediciones con bombas y tengo la concentración y hago la medición con el equipo, yo al final puedo sacar mi propio factor de corrección, que es para mi material, para mi industria y para mis tareas. Y ese factor de corrección lo podría utilizar en el equipo para darme un resultado aún más real y preciso de lo que yo quiero, digamos que conocer. Entonces, se puede hacer eso, sí, obviamente implica un trabajo de tomar muestras y sacar un factor propio. O en dado caso, se pueden usar los factores que ya existen, como los que mencionamos, para sílice, para partículas de diésel, para humos metálicos, entre otros que están también ya, digamos, preconfigurados y disponibles. Okay, we have a lot of questions. Another question say, the instrument, the Dot has a configuration, like pre-configuration on the software for international standards like the OSHA, NIOSH, or you need to do the manual configuration for those exposure times and alarms? So there are default settings based on region. So you can actually select what region you are in. It's not all inclusive, and I think that it's generally going to be applied to things like general dust. And of course, if you have the material specific for things like silica, it will auto populate. But I caution people to, still check it against your current standards. It does put in a default setting for that, but a lot of times you may want to choose something that is maybe more conservative to set your thresholds at. La pregunta es si el equipo tiene preconfiguradas algunas normas. La respuesta es, viene configurado más por normas por regiones. Dependiendo del país, ellos lo envían, digamos que preconfigurado. Pero todo es modificable, todo lo puedes cambiar tú mismo y por supuesto la recomendación es que se verifique si esos son realmente los límites y la configuración correcta. Y si no, pues lo puedes cambiar. Cualquiera de esas configuraciones es totalmente configurable por el usuario. There's another question. They say that if you do a 8-hour measurement with an instrument like those, like, of course they understand you cannot say is the same as sample with a pump, but if you can validate that it's something similar to do a assessment with a pump for 8 hours. So yes, I mean, it can tell you, a couple of, at least important pieces, right? So if you get a very low reading of your total amount of respirable particulate in the air, you're going to be below, what a portion of that would be. So let's just say your exposure limit for silica is 25 micrograms, and over 8 hours, your total dust of the respirable fraction that was measured was only 6 micrograms. Well, if you know you have that little of all the particulates in the air, you're safe. All right. So, it's not telling you specifically that there was 2 milligrams of particulate in the air versus, 5 milligrams of that 6. But what it's telling you is if you know you're at a safe level, then you're at a safe level because it would be less than that. In other words, if the total amount cannot be, you couldn't have a higher amount of silica than the total amount that it measured.
Bueno, la pregunta es si se hace una misión de 8 horas, si está claro que legalmente no se puede validar, pero si en la práctica se podría decir que se hizo una medición con una similar a la de una bomba de muestreo. Y la respuesta de nuevo es, esto pues no, efectivamente no va a reemplazar la medición con una bomba de muestreo, pero lo que sí puede es jugar, como lo hemos mencionado, ya una vez que hiciste la medición con la bomba de muestreo, sabes cuál es la concentración del contaminante y lo que sí te permite hacer esa medición y saber que estás en un lugar seguro. Por supuesto, a medida que estás más cerca de un límite, empieza a tener que jugar uno con el tema de poder hacer el muestreo bajo, digamos que ya la normativa y con toda la metodología. Pero sí te permite saber si estás o no en un lugar seguro y digamos que en la práctica sí te permite tener mucha información, incluso más de la que uno puede cuando hace con una medición con una bomba de las 8 horas. Bueno, hay otra pregunta que no queda claro si el equipo mide sílice. El equipo no mide, el equipo mide, quiero aclararlo y aquí contesto por Aaron, el equipo mide material particulado, no mide específicamente absolutamente ningún contaminante. Lo que tiene es una especie de factores de corrección o algoritmos que cuando yo sé que hay sílice, me mejora la respuesta y trata de ser mucho más preciso para ese contaminante en específico. Pero en sí, ni este ni ningún equipo en tiempo real aún tiene la capacidad de especiar, o es decir, de identificarme si es sílice, si es humo de soldaduras u otro tipo de contaminante. Sorry, Aaron, I just was answering a fast question. Eh, bueno, acá hay otra pregunta muy similar, lo mismo, digamos que, aclaro de nuevo, pues es escoger algoritmos que te van a mejorar la respuesta a un contaminante, pero el equipo no tiene la capacidad de poder decirte esto es sílice, esto es partículas de diésel, no tiene esa capacidad. Puedes mejorar también y puedes ingresar tu propio, digamos que factor de corrección, pero el equipo, ni este ni cualquiera en tiempo real aún, pueden, digamos que diferenciar entre qué contaminante es. Sorry again, just clarifying that it's not silica actually what you can really measure. Let me check. A lot of message thanking you for all the presentation. There's another question. Eh, el software es libre. Bueno, otra pregunta, si el software es libre o si se ven aquí en licencias. El software tiene una versión libre que, digamos, tiene lo más básico y estándar y licencias que uno puede ir adquiriendo a medida que quiere más cosas. Entonces, lo que hablamos un poco, ¿no? Si es una empresa que quiere implementar 50 equipos y quiere tener toda una flota y ya un manejo y una gestión de una flota de equipos, pues obviamente va a tener más información y más opciones para manejar esa cantidad de equipos. Pero de entrada, digamos que es libre y va a permitirte descargar lo básico y la información básica que necesita un usuario. There's another question. This one says that for underground mining, the instrument need to be intrinsically safe. They want to be sure if the DOT-like has this approval. It currently does not have intrinsic safe approval. It is something that we are looking at, and there may be a future model that is intrinsically safe, but the current model that is out is not intrinsically safe. I know for certain coal mines and certain mining applications, intrinsic safety is required. Other types of sand and gravel mining or stone mining, intrinsic safety may not be required. Bueno, la pregunta es si el equipo Dotlight para minería subterránea usualmente se requiere que sea un equipo intrínsecamente seguro para áreas clasificadas y la ficha técnica no lo especifica. Entonces, Aaron aclara que efectivamente el Dotlight no tiene esta certificación. Están trabajando en una futura versión del modelo que pueda tenerla, pero por el momento el equipo no se puede utilizar en áreas que efectivamente son clasificadas. Okay, Aaron, I think those were the questions. A lot of message thanking you for the presentation and a lot of people that saying that they appreciate a lot the information and the time. There you So, go. Please thank all of them for the great questions and for being in attendance. And of course, if they have any other questions, they can forward them to you, and we can always get them answered later. yes, of course. Bueno, Aaron les agradece a todos. Muchas gracias por estar, por habernos acompañado durante todo este rato aquí hablando de este tema tan relevante.
Les agradezco por el tiempo, por las buenas preguntas que hicieron muchos de ustedes. Si hay alguna duda adicional, por favor no duden en escribirnos. Con muchísimo gusto podemos ya aterrizarla y atenderla de forma más personalizada. Pero muchas gracias a todos y los esperamos en una próxima webinar de algún otro tema interesante y relevante para todos. Aaron, thank you very much. Thank you for your Sure. time. We appreciate, as always, your support. And of course, I will be sharing all the information with you. Aclaro también para todos que la información igual se les va a compartir, tanto el video como la presentación, y que todos tengan una buena tarde y un buen fin de semana. Gracias a todos. Thank you, Aaron. Have a nice weekend. Thank you. You guys take care.